Nuevamente estamos aquí en el Ministerio Adasa con Esencia de Reino, gozándonos nuevamente y invitándolos a que coman, ¿verdad? A que coman de los manjares que el Señor tiene para este día. Nuestro programa se llama Levántate y Come y es basado en las escrituras de la primera de Reyes 19:7, que dice: y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo: levántate y come porque largo camino te espera, ¿verdad? Entonces el Señor nos está diciendo de que nos levantemos, nos preparemos porque el largo camino nos espera. Y en este día pues tenemos la presencia en esta mesa de mi esposa Daisy Marlene Martínez y nuestra pastora la hermana Mercedes Ferrera. Con nosotros vamos a compartir, vamos a comer de esta mesa, mi hermana. Amén, amén, sí. Realmente el Señor cada día nos sorprende, ¿verdad? Con cosas Amén, nuevas y amén, con cosas sí. lindas. Sí. Así que prepárese. Usted que está en casa puede buscar su cuadernito, su Biblia, para que empiece a anotar qué es lo que quiere el Señor hablarle este día. Porque realmente el Señor le tiene banquete, tiene esa torta bajada del cielo y quiere que coma. El tema del día de hoy es algo como muy bonito, como muy, ¿verdad? Se llama la cueva de Adulán. Y dirá uno, ¿y eso de cueva? ¿Y eso de Adulán? ¿De dónde habrán sacado las hermanas esos nombres? Cueva de Adulán. Pero la verdad, usted sabe, mi hermano, que todo lo que hacemos la gente del Señor es hablar de Cristo y de su palabra. Y esto está basado en 1 de Samuel 22, 1 y 2. Y miraremos lo que dice la palabra del Señor. Dice la palabra del Señor: yéndose luego David de allí, halló la cueva de Adulán. ¿Ve de dónde sacamos la cueva de Adulán? Y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron ahí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu. Y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Imagínese usted, hermano, en una cueva, que sea usted David. ¿Puede imaginarse ser usted David? Alguien que lo andan persiguiendo, lo andan siguiendo detrás de él, se mete a la cueva. Pero después de que se mete a la cueva, lo encuentra. ¿Quién lo encontró primero? Su familia. Amén, así. Y luego de su familia se le unió un montón de gente que uno dice, bueno, ¿y esta gente de dónde salió? Gente también que andaba, dice, en amargura, enlutados, endeudados y con 1000 problemas. Muchos de nosotros así andamos, hermana. Así es. ¿Cómo cree usted que David hizo con tanta gente metida en esa cueva? Me llama poderosamente la atención porque David era un guerrero, ¿verdad? Así un es. hombre que estaba siendo seguido por el rey, ¿verdad? Por este varón que lo seguía para matarlo. ¿Verdad? Sí. Y qué tremendo era, hermano. Era un edicto de muerte el que había allí. Sí. Pero lo que me llama la atención es que este varón se va y se mete en la cueva de Adulán, pero a él no lo siguió gente para decir, qué bueno, lo siguieron los ungidos, los gozosos, los valientes, los que le daban una palabra de ánimo, los que lo iban a levantar, los que le iban a enseñar. No, a él se le unieron los enlutados, los endeudados, los de amargura de espíritu, ¿verdad? Sí. Pero qué hermoso y qué precioso es que cuando nosotros tenemos un llamado de reino, cuando nosotros sabemos a quién acudir en el momento de la persecución, entonces la gente percibe ese espíritu que tenemos. Así y es, entonces sí. Dicen que los primeros que llegaron fue la familia, hermana. ¿Verdad? Qué bonito, ¿verdad? Sí. ¿Y qué significa Adulán? Fíjese que uno a veces lee en la palabra, en la Biblia, hay muchas palabras así como raras, ¿se ha fijado? Sí. ¿Verdad? Y lo importante cuando uno lee la palabra, es ir hasta la raíz de esa palabra, sí. ¿verdad? Y ver qué significa, porque Dios dejó su palabra, pero su palabra tiene como ciertas cosas que hay que descubrirlas. No es que la dejó tal y como está ahí, sino que tiene ciertas
como ciertos velos, me parece a mí, ciertas cosas como encubiertas, y uno tiene que ir a buscar, porque la palabra Adulán tiene un significado bien bonito, fíjese. Especial. Sí, muy especial. Adulán significa refugio. Imagínese usted, cueva, ya no le digamos Adulán, digámosle refugio. Cueva La de refugio. cueva de refugio. Imagínese usted tener una cueva donde usted pueda correr a refugiarse. ¿No le da la idea a usted de algo que nosotros tenemos? De un refugio, de un alto refugio, que nosotros tenemos dónde ir y dónde escondernos en esos momentos difíciles de nuestra vida. Entonces Adulán significa refugio. Refugio. Y sabe que aquí hay como decimos, ¿verdad? Una revelación del Señor, ajá, ¿verdad? sí. Porque cueva es cavidad en el subsuelo. Ajá. Las cuevas pueden ser hechas por las manos del hombre y otras por la acción del agua. La cueva puede servir la podemos utilizar de varias maneras, ajá, ¿verdad? La cueva la podemos utilizar para vivienda. Miren, usted puede constituirse viviendo en una cueva, ¿verdad? Y tenemos el ejemplo de Lot, ¿verdad? Ajá. Cuando venía huyendo de Sodoma y Gomorra, Sí. entonces él dijo, bueno, yo me voy a meter a vivir a una cueva. Y él vivió en una cueva con sus hijas, ¿verdad? Y otro es que la cueva puede servirle a usted de sepulcro. También. Y a usted también le puede servir de entrenamiento, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, hoy es la pregunta para nuestros amados televidentes. ¿Para qué le sirve la cueva? La cueva. ¿En qué clase de cueva? Ajá. O se ha hecho usted una Ajá. cueva o tiene una cueva natural que Dios le ha hecho. Porque muchas veces nosotros hacemos las cuevas como el Lot estaba ahí, pero se fue a vivir ahí. Miren, de ahí de esa cueva pasaron cosas muy terribles. Porque las hijas de Lot durmieron con su papá y nació descendencia de él, pero algo que Dios no lo quería. Entonces ellos, a veces uno se mete en una cueva, hace una cueva, se mete ahí, pero sin dirección del Altísimo. Exactamente. ¿Verdad? Si nosotros hablamos de la vivienda como cueva, hablamos de la depresión. Sí. De repente nosotros estamos depresivos y nos hacemos nuestra vivienda, de nuestra habitación una cueva, de nuestra casa una cueva, de nuestros pensamientos una cueva. Entonces hoy Dios está hablando para que nosotros identifiquemos en qué cueva estamos o a qué cueva acudimos. ¿La cueva en la que la hacemos nosotros o una cueva que Dios tiene preparada para cada uno de nosotros? Como ese refugio. Como el refugio, ¿verdad? De Adulán, que significa refugio, ¿verdad, hermano Vicente? Sí, la verdad que cuando nosotros no conocemos del Señor, fácilmente nos metemos en la cueva, en la vivienda, ¿va? Que esa cueva puede ser nuestra habitación, sí. Que a veces lamentablemente hay gente que entra en depresión, gente que decide no confiar en el Señor, sino que únicamente está metido ahí con altos grados de depresión. Sí, sí. Y gente que, han habido casos de gente que hasta sus propias heces ahí pululan en su cuarto, ¿verdad? Sí, sí. Y llegan a unos extremos tan horribles que esa cueva no le sirve más que para muerte. Me llama la atención porque hay otra cueva que podemos hacer nosotros con nuestras manos, hermana, y es cuando nosotros nos alejamos del Señor, hemos conocido de Dios, y yo creo que esta palabra, yo siento como en mi espíritu que va para personas específicas, hermana, en este momento que van a estar escuchando, van a estar escuchando este programa. A veces nosotros cuando nos alejamos del Señor, cuando nosotros hemos conocido a Dios y nos vamos para el mundo, entonces hay un vacío en nuestro corazón. Entonces fabricamos una cueva que es la cueva del trabajo, hermana. Ajá. ¿Verdad? Nos metemos en el trabajo y queremos llenar el vacío trabajando y descuidamos nuestra familia y tal vez hacemos el dinero. Pero ese dinero, hermana, no es un dinero
como decir bendecido, sino es un dinero en amargura de espíritu. Y yo le digo a cada uno de los que nos está escuchando, ¿es usted de esos que le ha dado la espalda al Señor? ¿Es usted ese que por una o por otra razón usted se ha alejado del Señor, se ha alejado de su congregación y usted quiere llenar ese vacío o trabajando o en los vicios o en juegos de azar o en tanta cosa que puede haber, hermana, ¿verdad? Entonces, hoy le está diciendo el Señor que esa cueva, ¿verdad?, no es la que a Dios le agrada. Que Dios tiene una cueva hecha no por manos de hombre, ¿verdad? Sí, dice que Él tiene esas moradas que son hechas por manos divinas. Entonces, hoy le invitamos a usted a que preste atención a lo que el Espíritu le está hablando a su espíritu. El Señor quiere a usted libertarlo. El Señor quiere a usted darle una nueva oportunidad, porque dice el Señor que Él es de misericordia, que Él nos extiende su misericordia, que las misericordias de nuestro Dios son nuevas cada mañana son nuevas las misericordias. Entonces nosotros tenemos que hoy, a usted que está escuchando ahí en su casa o en su oficina o a donde quiera que usted, pregúntese, ¿cuál es mi cueva? Sí, ¿La tengo de vivienda? ¿O la tengo ya de muerte, ¿verdad?, preparándome para morirme, ¿verdad? ¿O la tengo yo como refugio? Y es que la verdad, que fíjese que si uno sin Cristo es una cueva de muerte. Porque sin Cristo nuestra vida es limitada. Con Cristo nuestra vida es ilimitada, es eterna. Porque el mismo Dios dijo que Él vino a este mundo a darnos vida, y vida en abundancia, no una vida pasajera de, dice la Biblia, de 70 años, y es mucho, ¿verdad? Hay gente que vive 40, 50, 60 años y hasta ahí nomás. Una vida de muerte, una cueva de muerte. Porque el mismo Jesucristo estuvo en una cueva de muerte, pero de ahí salió en victoria, salió para ser diferente. Nosotros podemos hacer eso, meternos en la cueva de Jesucristo para que Él nos saque de ahí en victoria, que nos saque en vida y en vida en abundancia. Pero miremos entonces, hermana, otra clasificación de cuevas que hay. ¿Verdad? Sí. Sí, está en Primera de Samuel 13, del 5 al 6. Y miremos ahí. Dice la palabra del Señor en Primera de Samuel 13, 5 y 6. Dice así: entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Qué montón de gente, ¿verdad? Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas. Mire, allá aparece otra vez la palabra cuevas, pero no solo en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Mire este pueblo, podemos imaginarnos a ese pueblo con tanta gente detrás de ellos. Dice que eran como la arena del mar. Se puede imaginar cuánta gente. Y claro, uno al ver ese montón de cosas detrás de uno, lo primero que hace uno es correr y esconderse. Pero imagínense cuánta gente. ¿Por qué sería que el pueblo de Dios, Israel, no fue y se escondió toda en la cueva? ¿Por qué tuvieron que buscar diferentes formas? Yo a veces me pongo a pensar, ¿por qué razón no fueron todos? Se pusieron de acuerdo y dijeron, nos vamos y vamos a escondernos en la cueva, sino que escogieron diferentes formas de esconderse. Uno dice en peñascos, en fosos, en cisternas. ¿Cómo se llama? Dice roca inclinada. Ajá, en ¿verdad? peñascos. En peñascos. Y en las fosas y en las cisternas. Pero mire qué cosas. Yo a veces digo, ¿por qué el enemigo, por qué el enemigo iba detrás de un objetivo que era el pueblo de Dios? ¿Se ha fijado que siempre el objetivo del enemigo de Dios, de Satanás,
es unirse con todos sus demonios para atacar el pueblo de Dios. A ellos yo no los miro como desunidos y decir, no, yo hoy no ataco al pueblo de Dios, hoy quiero atacar a otra gente. O quiero atacar, no sé, otro objetivo. El objetivo de ellos siempre es uno solo. Mientras que nosotros, hermana, ¿qué hacemos? Qué tremendo es esto, hermana. Porque cuando el enemigo viene, nosotros tenemos como, de repente como creyentes, tenemos un velo, ¿verdad? Como cuando el profeta llega y le dice al siervo, Señor, nos atacan. Padre mío, vienen miles de gente de caballo, carros, gente por miles nos atacan. ¿Qué vamos a hacer? Y aquel siervo, aquel profeta, ¿verdad? Le dice, Señor, ábrele los ojos a este siervo para que mire, Señor, que más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, de repente, como hijos de Dios, nos hace falta acordarnos de las grandísimas y preciosas promesas que Dios nos ha dado. Y en cuanto viene el ataque del enemigo, no importa la cara que tenga, ni el nombre que tenga, lo que corremos es cada quien dice, bueno, ¿yo y a dónde me meto, verdad? Y en vez del pueblo de Dios unirse, el pueblo de Dios se divide, hermana. El pueblo de Dios anda en diferentes formas de pensar cuando Dios nos ha dejado su palabra, su doctrina, su enseñanza en la que nosotros nos tenemos que enfocar. Y nosotros tenemos que creerle a Dios que no importa el panorama, que venga el enemigo como la arena del mar, no importa si el enemigo viene en una enfermedad terminal, no importa si el enemigo te ha dicho que vas a perder tu trabajo, no importa que el enemigo te haya dicho que tu matrimonio se va a diluir, no importa el enemigo lo que te quiera decir, no lo importa si viene un espíritu de muerte, un edicto de muerte contra ti, pero qué tremendo, hermana, es que en vez de unirnos como cuerpo de Cristo, tomamos otros caminos. Y eso es lo que está pasando en este momento. Hay mucha desunión en el cuerpo de Cristo. Mientras nos dividimos, el enemigo se une. ¿Y cómo nos dividimos? Bueno, nos dividimos por denominaciones. A veces nos dividimos por competencias. Que quien tiene más miembros, que quien tiene menos, que si se levantan las manos, que si se usa falda, que si se usa pantalón, nos empezamos a dividir. Nos dividimos por egoísmos. Es por egoísmo, ¿verdad? por celos, hermano. Sí. Por celos. Por celos. Y una cuestión también de que el enemigo es persistente. Él persiste, él llega al hombre y le tienta en algo. Y el hombre pues resiste. Vuelve de otra manera, sí, más atractiva, sí. y así persiste. Lo contrario, nosotros los cristianos vamos donde el hermano que se lo ha puesto por carga, sí. Vamos donde la persona, le tocamos la puerta, y no, aquí somos tal, no, sí. Aquí no nos aceptamos, sí. Aquí nosotros, no es el tiempo ahorita, el Señor me va a llamar en algún momento, y dejamos que sea otro de repente el que pensamos eso. Hermano, es así. El pueblo de Dios basta ya de ser flojos espiritualmente hablando. Basta ya de ser conformistas espiritualmente hablando, hermana. Basta ya de ser nosotros que los énfasis de una iglesia nos dividan. Es el Cristo, el motor y el centro de la creyente, del creyente que nos debe de unir. A Jesucristo es el centro. Pero qué tremendo es que a nosotros nos divide los énfasis, así es, ¿verdad? Y empezamos nosotros a criticar y empezamos nosotros a decir no, que eso no, e incluso tenemos el atrevimiento de decir, no, es que eso no creo que sea de Dios. Sí. Hermano, qué terrible es esto, hermano Vicente, hermana Daisy. Sí. Qué tremendo es que nosotros sin saber cómo Dios le ha dado una visión a una iglesia, cómo Dios le ha dado una visión a un pastor, a una congregación y por qué les ha pedido ciertas cosas, ciertos énfasis, porque Dios le da visiones a cada. Dios es como el arco iris, ¿verdad? Sí.
que es de diferentes tonos, de diferentes colores, y de diferentes olores y de diferentes sabores. ¿No? ¿Cómo se mezclan para hacer Para otra, hacer una otra ensalada, otra ¿verdad? gama de cosas? Estamos en ensaladita que uno sabe a rábano, Ajá. un poco Pico- picosito. ¿verdad? Y el otro sabe a remolacha, que es dulcito, Dulce, sí. ¿verdad? El otro sabe a limón, acidito, que de repente, entonces así es la congregación de Dios, es de muchos sabores, de muchos colores, sin salirnos de la doctrina básica que es cristocéntrica y bibliocéntrica, ¿verdad? ¿Verdad? Eso nos debe de unir. Cuando viene el enemigo como la arena del mar a atacarnos, el pueblo de Dios debe unirse y empezar a atacar al enemigo, porque nosotros tenemos al gran yo soy, a Jehová de los ejércitos, el cual no pierde ni tan sola una batalla. Si el Señor le da lo mismo pelear con 100 que pelear con 10,000. Él con uno puede matar 100, así como decía David, ¿verdad? Y Saúl, que mató a 1,000, a los 10,000, porque no lo hizo Saúl, no lo hizo David, lo hizo el Señor. Entonces, ¿qué significa entonces la palabra división? Prestémosle atención a lo que significa la palabra división. División. ¿Verdad? La palabra división, ¿qué significa, hermano Vicente? División es como separar, Sí. ¿verdad? Separar dos bandos, pues. Sí, es algo dos así. visiones, es dos. Es dos visiones. Dos visiones. Sí. Cuando nosotros hablamos de división, Hay dos visiones. ahí cada quien anda por su caminito. Hay un lema ¿verdad? que dice, divide y triunfarás. Divide y triunfarás, porque el enemigo sabe que divididos somos presa fácil para él. Sí. Si usted en su casa, hermano, ustedes como esposos, usted anda en una visión y su esposo anda en otra, su matrimonio está debilitado. Sí. Y hoy ese espíritu de división de matrimonio Tiene que caer en el nombre de Jesús. Tiene que ser derribado, arruinado y destruido, hermano. En el nombre de Por el poder Jesús. de la palabra y la unción del santo, la unción del reino. Y que sabe tenemos. una cosa, Satanás le encanta trabajar por medio de la división. Sí. Y muchas veces manda hasta nuestros hijos para que sean el punto de referencia en división. Si uno no le sabe el juego al diablo, entonces le derriba la casa que Dios ha formado, porque cada hogar es una casa de Dios. Y viene y empieza a traer división en la familia. Y no solo en la familia, también empieza a traer división en el pueblo de Dios, en las congregaciones. Amén, sí. Cuando el pastor de su congregación tiene una visión y usted empieza en su mente a decir, no, eso que está diciendo el pastor no está bien, no, eso está descabellado, empieza a tener cuidado, hermano, empieza a tener cuidado, vaya a la cueva de Adulán y métase ahí y pregúntele al Señor, porque nosotros debemos de caminar en una sola visión, en la visión de la cabeza. En el caso del hogar, la cabeza del hogar es el varón. Y si el varón dice, vamos a hacer tal cosa y a usted no le parece, no empieza a traer división. Váyase a la cueva de Adulán y empieza a pedirle al Señor, Señor, lo que mi esposo está diciendo, ¿está correcto, Padre? ¿Lo puedo seguir, mi Señor? Y si no es así, Padre, quítale esa visión y ponle otra para poderlo seguir. Pero no permitir que nosotros sirvamos de piedra de tropiezo para traer división, ni a nuestro hogar, ni a nuestra congregación. Aleluya, gloria al Señor. Estamos gozosos en este tiempo. Este programa realmente esta palabra es una palabra bendecida por el Señor, porque quiere traer luz a los hogares, a las vidas, a las personas que están oyendo y viéndonos a través del canal 58, ¿verdad? Sí. Y nosotros queremos decirle que el pueblo de Dios, mientras el enemigo se une, porque tiene unas estrategias increíbles para unirse. Dice que son principados, potestades, gobernadores en las regiones celestes. Él está bien organizado, mientras el pueblo de Dios, el enemigo trata de desorganizarnos, de desunirnos y de destruirnos. Entonces, mire cómo está este asunto, hermana, que mientras el pueblo de Dios
mientras el enemigo tiene un solo objetivo, que es destruir al pueblo de Dios, el pueblo de Dios de repente tenemos varios objetivos. Sí, empezar a criticar, Así. ¿verdad? Nos criticamos unas congregaciones con otras y empezamos a decir, y el enemigo riéndose de nosotros porque él sabe que así estamos bien. No atacamos, no lo atacamos a él, nos atacamos entre nosotros mismos. Qué peligroso. El mismo Jesucristo habló acerca de eso. Sí, vamos a buscar Lucas. En Lucas 11:17. Mire lo que dice el Señor. Mas él, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo, palabras de Jesucristo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Hermanos, es momento de reflexionar y de pedirle al Señor, Padre, ¿estoy sirviendo yo como causa de división? ¿Qué estoy haciendo yo en mi congregación? Todas esas preguntas hay que hacerlas. Pero si retomamos lo de 1 Samuel 13, miramos cómo esta gente, al ver el enemigo, que era como la arena del mar, siguiéndoles, escogieron diferentes lugares donde esconderse. Y eso es bueno que lo escudriñemos, que miremos. ¿Por qué unos se fueron a esconder a peñascos? ¿Por qué unos se fueron a esconder a fosos? ¿Por qué unos otros fueron a la roca? ¿Por qué otros se fueron a la cisterna? ¿Por qué cree usted? Porque Dios nos tenía una enseñanza, porque hoy vamos a descubrir dónde nos escondemos nosotros. Así que preparémonos y pidamos al Espíritu Santo que nos ilumine y nos diga, Señor, ¿a dónde me voy a meter yo cuando viene el enemigo? ¿Verdad? ¿A dónde, Señor? Enséñame en qué lugar pueda que esté en estos momentos, ¿verdad? Y pídale al Espíritu Santo que le redarguya, porque aquí no estamos para condenar, sino que estamos para edificar, para mostrar, para quitar ciertos velos, para que usted pueda salir de esa condición en que se encuentra y poder avanzar al siguiente nivel. Sí, y no porque los que estemos aquí alguna vez no hemos estado metidos en alguno de esos lugares. Sí. Creo que cada uno de nosotros en algún momento de nuestra vida, en el recorrer de Cristo, nos hemos refugiado en eso. Porque al ver el enemigo, miren, a veces uno mira al enemigo venir y no haya qué hacer. Entonces, ¿qué hago ahora? Entonces, lo más práctico para cualquiera es correr y esconderse. Pero, ¿dónde me voy a ir a esconder yo cuando el enemigo viene detrás de mí? ¿Dónde me voy a ir a esconder yo cuando el enemigo quiere atraer a mi familia en pos de él? ¿Dónde me voy a esconder yo cuando mi país está siendo atacado? Y en vez de ir al frente de la batalla, me tengo que ir corriendo y esconderme. ¿Será que la condición de nosotros los cristianos es correr y escondernos? ¿O será más bien una condición de ataque, de ir al frente, de ir con las armas que Dios nos ha dado a atacar al enemigo? Muchas veces nos pasan cosas raras y nosotros decimos, no, mejor aquí, como decía, había un refrán que mejor aquí corro, o aquí no sé cómo era el refrán que había, mejor huyo, mejor me voy, mejor me escondo. Es más fácil que ir al frente y atacar, es mucho más fácil. Mejor, patitas, ¿para qué te quiero? Salgo corriendo y me escondo y no vuelvo a ver a mi enemigo jamás. No crea, mi hermana, que por correr o por esconderse el enemigo ya la dejó tranquila. Esa es mentira. Más bien goza al saber que los cristianos nos estamos refugiando en un montón de cosas y no atacándole. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que Él es Jehová de los ejércitos. Jehová Sebaot, Jehová de los ejércitos. Y si Él es Dios de los ejércitos, significa que usted y que nosotros los que estamos aquí estamos en las milicias del Señor. Y se puede imaginar usted que en un momento de guerra los militares salieran corriendo y dijeran, no, yo mejor no peleo, dejo estas armas, tiro mi uniforme, hago lo que sea y me voy a esconder, que es más fácil. ¿Cómo diría usted a esos soldados que en un momento dado, problemas en el país, salen corriendo? Usted diría, esos son unos cobardes.
Esos son cobardes que tienen el uniforme, que tienen las armas, que tienen la autoridad, que tienen el poder y no hacen el adiestramiento y no lo hacen. Mejor salen corriendo. ¿Sabe, mi hermano? Mejor no critiquemos, porque eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hacemos espiritualmente hablando, ¿verdad? Yo he oído tanta gente que dice, no, yo mejor no me congrego porque hay toque de queda. ¿Me entiendes? Entonces nos acomodamos. Pues si hay toque de queda a tal hora, pues reunámonos a otra hora. Claro. Porque el Señor nos quiere. Si Él es Jehová, Sebaot, Dios de los ejércitos, nosotros somos sus soldados, ¿verdad? Entonces, esta es la palabra que nosotros traemos. Hay gente que dice, yo mejor aquí en mi casita busco a Dios, porque eso de congregarse es mucho problema, ¿verdad? Así es. Y vamos ahorita a una pausa de video para que hablemos pero después de no se vaya porque le vamos a explicar qué significa el foso, el peñasco, las cisternas y la roca. Pronto regresamos con ustedes. Aleluya. Continuamos en nuestro programa Levántate y Come. Nuestro ministerio Adasa con Esencia de Reino tiene esta mesa servida y mi hermano estaba sintonizando el programa y dijo, como yo antes decía, si estuviese mi esposa por acá, este programa le caería, pero cheque ahí esta palabra, ¿verdad? Pero no, a usted el que el Señor lo tiene ahorita ahí frente a su televisor y esta palabra es para usted. Aleluya, mi hermana Mercedes. Gloria al Señor. Entonces hoy estábamos hablando de dónde nos escondemos cuando el enemigo viene, ¿verdad, hermana? Sí, entonces estamos hablando de que aquí la palabra en Samuel nos dice que unos se fueron a los fosos, otros se fueron a los peñascos, a las cisternas y a las rocas. Entonces ahorita vamos a lo que simboliza el cristiano metido en una fosa. En una fosa, ¿verdad? Porque cuando el enemigo corre detrás de nosotros, salimos corriendo a escondernos en algún lugar. Pero miremos el lugar donde nos escondemos. Habla ahí de fosos. De fosos, ¿Y sí. qué será foso? Dirán ustedes. ¿Qué será fosos? Pues es muy parecido a una cueva, pero miremos. Dice que es un hoyo cavado en el suelo. Es un hoyo cavado en el suelo. Pero ahí se esconde la gente que anda aterrorizada, con mucho miedo. Hermana, ¿se puede imaginar usted el terror que le puede seguir a uno cuando mira a alguien armado detrás de uno y uno dice, oye, tierra, ábrete y trágame, tierra, ¿verdad? Eso es ese foso. Los fosos son tierra cavada en el suelo y son la gente que se mete ahí, es la gente aterrorizada. Miren, hay personas, gente de Dios y gente que no es de Dios, que camina aterrorizada. De repente le han tirado un edicto de muerte y le dicen, si yo te miro en tal lugar, donde te mire te mato. Y entonces la gente, ¿qué hace? Irse a meter en un foso porque está aterrorizada. El temor ha paralizado su ser. ¿Y sabe qué es lo peor del caso? Que muchas personas, teniendo tantos talentos, se pierden por el miedo. El miedo. Otros edictos de muerte es, hermana, ahorita que venimos de la radio, me llamó la atención de una petición de oración de una gente que ama al Señor y que dicen que la brujería les destruyó a su hijo. Cuando el enemigo nos manda y dice, te voy a hacer una brujería, te voy a hacer esto, vas a morirte, te voy a mandar una enfermedad, te voy a mandar esto, que dice la palabra del Señor, dice que no hay adivino, no hay agorero, no hay brujo, no hay sortílego contra los hijos de Dios. Cuando nos venga un edicto de que los brujos que nos rodean me vengan a decir que nos van a destruir, usted puede, de repente, si no entiende, meterse en una fosa. Y dice entonces, ay Señor, ¿y ahora qué hago? Mejor ni salgo, ¿va? Ni como, ni hago, ni digo que soy cristiano porque este cliente me va a mandar a matar, o me va a poner un pichingo ahí, o me va a poner un animal en la barriga y tantas cosas que se inventan, ¿verdad? Satanás para traernos y meternos en una fosa. Entonces ya no queremos ni decir que somos cristianos, ni queremos tener la Biblia, ni queremos hablar de Cristo, porque nos da miedo el edicto que nos han mandado. Como Jezabel le mandó el edicto al profeta Elías y le dijo, ciertamente muchachito, por haberte metido conmigo,
ciertamente Morirá. hágame así los dioses, aún me añadan, si no te tengo muertecito, ¿verdad? Sí. Entonces aquel dijo, bueno, mejor me voy, mejor huyo. Y fíjese, hermana, que lo peor del caso es lo siguiente. A veces confundimos el enemigo. Exactamente. O sea, a veces nosotros pensamos que es persecución de un enemigo y a veces no es persecución de un enemigo, es persecución del mismo Señor que quiere que nosotros hagamos algo más por Él. ¿Cuántas veces a nosotros nos han hecho un llamado? A mí me pasó que me hicieron un llamado por muchos años, me dijeron, a usted la necesitamos en intercesión. Uy, decía yo, irme a intercesión, Dios, no, si dicen que las que se meten en intercesión les pasan un montón de cosas y feas, dicen que los demonios se huyen y que no, y les tenía miedo, y por más que me decían, tienes que estar en intercesión, no, yo voy a estar con los niños, decía, ahí estoy bien yo, porque como yo era maestra, me llevaba muy bien con los niños. ¿Saben qué? Me fui a un foso. No quería saber nada de responsabilidad, no quería saber que el mismo Dios me andaba buscando. ¿Por qué? Porque Él me hizo y Él me conoce y Él sabe para qué soy buena. Él sabe cuál es el don que Él me ha dado. Entonces Él me necesitaba en intercesión, no con niños. Para niños me tenía en lo secular, allá con los niños yo hago maravillas. Pero dentro de la iglesia, dentro de la congregación, Dios me quería para otro trabajo. Y eso es lo que pasa, confundimos. Yo decía, no, yo no me voy para allá. Ese no es Dios que me está llamando. El enemigo que quiere atraparme ahí, que quiere que los demonios me sigan a mí. No. Y así estamos un montón. Le huimos a la responsabilidad. ¿No ha visto usted en nuestra congregación a la responsabilidad? Dios le dio un llamado a una sierva de nuestra iglesia y le habló específicamente, ¿verdad, sí, hermana? Sí. Y dijo, aquella esto no es conmigo. Entonces nos da miedo la responsabilidad. ¿Sabe por qué nos da miedo la responsabilidad? Porque no entendemos que no somos nosotros, que Él dice el Señor, ve y yo pondré palabras en tu boca, yo te voy a respaldar a donde quiera que vaya. Es el Señor el que va a hacer la obra. Así nosotros es. Simplemente somos esas vasijas que Dios va a utilizar para su gloria. Entonces cuando nos paramos en un lugar, usted piense, no soy yo, es papá, el que me entrena, el que me capacita y el que me enseña. Así es. ¿Verdad? Entonces, este es el cristiano mire, que se mete en la fosa, hermano. Y sabe que una de las cosas que a uno lo aterroriza, pero lo aterroriza, es hacer el ridículo. Sí. Yo decía, ¿y qué tal si yo voy a orar por esa persona y se cuando... muere? Se muere. No, me pasó. La primera vez que oré por la mamá de una de las siervas en la cual nosotros estábamos ahí, era una señora ya de edad avanzada, tenía un cáncer, y me dijeron, ore por ella. Y empecé a orar, ¿verdad? A orar y a decir palabra que Dios la levantaba. A los 3 días se murió. estaba levantada, pero levantada allá con mi Padre Celestial. Y de repente uno, ay no, hice el ridículo, yo en eso, más bien en vez de dar vida, como que se murió. Y eso nos paraliza, nos aterroriza el hacer el ridículo. No tenga miedo, hermana, no tenga miedo, Dios respalda, Dios sabe hacer las cosas. Si Dios le ha hecho un llamado, si a través de su pastor, de su líder, Dios le ha dicho, ya es tiempo que salgas de esa fosa y vengas a ayudarme, no le tenga miedo a la responsabilidad, porque el problema de uno, de ser humano, es que piensa, soy yo voy a hacer tal cosa. No, es uno simplemente es un canal. Dios es el que da la palabra, dice que uno abra la boca y que Él la va a llenar, y Él lo va a hacer. ¿Usted cree que nosotros estaríamos aquí este día? Vaya, hace 10 años, le aseguro que ni siquiera lo hubiese pensado, ni soñado siquiera. Pero el Señor me tiene aquí. Y simplemente estoy aquí, el bulto, porque el Señor es el que habla. El Señor es el que pone la palabra. Él es el que le está hablando el día de hoy. A través de mí, es cierto, pero es el Señor que le habla. Y el miedo, podemos tener miedo al compromiso. Sí. Miedo a la responsabilidad. Y miedo a Satanás. Sí. Y ninguno de esos miedos es valedero. Así es. ¿Verdad? Sí. Porque el enemigo no puede hacer nada si Dios no se lo permite. ¿Verdad? Entonces no tengamos temor del enemigo, porque mayor es el que está con nosotros
que el que está en el mundo. Hermano, y que esto es la responsabilidad, es que es bien delicioso estar solo de observador, viendo cómo desarrolla el programa, cómo pasan los hermanos a predicar, cómo pasan a alabar, y uno tranquilamente solo recibiendo, solo engordando. Exactamente. Y eso de repente es lo que nos lleva por falta de fallar, dice uno. Sí. Del fracaso. Es que no estoy preparada. Así. No, yo no estoy preparado todavía, no. Déjeme que me prepare. No, si Dios nos llamó preparado. ¿Qué hizo el Señor cuando anduvo aquí en la tierra? Pasaba por un lugar y miraba a gente pescando. Vengan para acá. Vengan, que los necesito. Vengan. Y gente que estaba bien ocupada. Y Él los capacitaba. Entonces, uno simplemente decirle, heme aquí, Padre. Aquí estoy. ¿Para qué me necesitas? ¿Para qué me necesitas? ¿Qué quieres que yo haga por ti? Aquí estoy. Este es este vaso. Utilízalo como tú quieras. Entonces, no tengamos miedo al compromiso. Si alguien de la congregación le ha echado el ojo, no piense que es el hermano. No es el hermano, es el mismo Dios, el mismo Cristo que ha dicho, esta persona la necesito para tal trabajo. Y entonces salga de ese foso. No crea, yo estuve muchos años en el foso. Yo me identifico mucho en el foso. Bueno, en cada uno de ellos. Uno pasamos por etapas, pasamos por ahí. Sí. ¿Y cuál es la otra? La otra es el peñasco. Me gusta esta. A mí también. Me gusta mucho el peñasco porque dice que es una peña grande, ¿verdad? E inclinada, ¿verdad? Y dice, simboliza al creyente que se esconde en otro creyente. ¿Verdad? Que lo haga el pastor, que lo haga la profeta, que lo haga el líder, que lo haga todo. Y usted, hermana, no, usted es la que sabe, ¿verdad? Usted sí puede, ¿verdad? A mí me llama mucho esto, ¿verdad? Porque hay momentos en los que nosotros estamos, todo el creyente va a tener que un día estar bajo un peñasco. Sí, para aprender. Detrás de un peñasco. Sí. Eliseo estuvo detrás de Elías, ¿verdad? Josué estuvo detrás de Moisés, ¿verdad? Sí. Y así, pero ¿qué pasa con el problema del creyente que está en el peñasco? Es que quiere toda la vida estar detrás del peñasco, ¿verdad? Estar acomodado. Es un creyente que minimiza su potencial y que él puede ser ejemplo, ¿verdad? Para cosas grandes en Dios. Entonces dice él, no, yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no tengo esa habilidad, no tengo ese arte. Y realmente es hora de salir de ese. Hay momentos en que el Señor nos dice, ya es tiempo de salir, ¿verdad? De esa peña en la que tú te escondes. Imagínese, hermana, que a veces le pedimos a nuestra hermana, ayune por mí. Ayune. Porque tengo ese problema, ayune por mí, ore por mí. Ore por mí, hermana, ¿verdad? O si tenemos un grave problema, en vez de nosotros entrar a la cueva de Adulán y orar al Señor y hacer de ese un refugio al Señor, entonces tengo que ir donde el pastor. Porque yo estoy mal, ¿verdad? Yo estoy enfermo, yo perdí mi trabajo. Y no es que sea malo, pero hay momentos en que nosotros tenemos que tomar esa autoridad y la responsabilidad. ¿verdad? Y la responsabilidad y decir, si yo puedo, si Dios me ha revestido a mí también de poder y de autoridad, y entonces yo voy a ir, yo lo voy a hacer, voy a comenzar con mi casa, voy a orar si hay un problema, voy a bendecir mi familia, voy a bendecir mi trabajo. Y realmente, hermana, Dios no nos quiere escondidos en peñascos. Dios no nos quiere que tengamos un tiempo así, pero no siempre, toda la vida, ¿verdad? Porque la verdad, hermana, es que nadie nace aprendido. Entonces tenemos que estar siempre bajo la sombra de un peñasco, de gente más madura en el Señor. Entonces uno se acerca a los peñascos, a los pastores, a los líderes, para aprender, así como lo hizo Eliseo. Eliseo anduvo con Elías, pero aprendió muchas cosas. Bueno, aprendió de más, porque siempre el alumno tiene que superar al maestro. Amén. Así tiene que ser siempre. Amén. Entonces Elías le tocó doble porción. Porque esa hermana es la esencia del reino, ¿verdad? Adasa significa
esencia de reino, ¿verdad? Adasa es el ministerio con esencia de reino. ¿Por qué pusimos esto? Porque tenemos corazón de padre. Y el padre que anhela que los hijos sean superiores, que los hijos le superen a uno. Que si yo tengo un don precioso que Dios me dio, que mi hija que está que sale de mi lomo, por decirlo así, ¿verdad? Que ella, lo que para mí es el 100, ¿verdad? Ella empiece a partir del 100 para arriba. Sí. Entonces sea gente, la realidad es que esto del peñasco es más que todo para dar impartición. Exacto. Para que la unción que yo tengo, yo se la dé como el profeta Elías se le dio el manto al profeta Eliseo. Así es. ¿Verdad? Entonces es impartición. Para eso estén los peñascos uno, no para quedarse. Para quedarse por siempre ahí. Entonces, ¿verdad? Acomodado, si usted lo vamos a sacar del peñasco. Sí, si usted estaba en foso, cambie de lugar y váyase a un peñasco para empezar a aprender de otros. Sí. A mí me preguntaba la hermana hace muchos años, ¿y usted cuál es la persona que le va a enseñar? ¿Cuál es su Elías? Me dijo. Y yo me quedé pensando, ¿verdad? ¿Cuál es mi Elías? Y le dije yo, no solo tengo uno, tengo 2 Elías, porque en aquel entonces caminaba con ella y con una hermana que ahora está en Estados Unidos, mujer fuerte de fuego como la hermana Mercedes. Entonces he aprendido de ellas y del Señor sobre todo, ¿verdad? Pero a través de ellas. Entonces uno tiene que estar de repente bajo la sombra de un peñasco, pero Dios no hizo ese peñasco lineal, de una manera como mesa, sino que lo hizo inclinado para que no estemos mucho tiempo parados en él. Porque ¿qué significa inclinado? Si uno se para en algo inclinado, rapidito está siendo desgajado de ahí. Entonces, Dios quiere que si usted tiene un peñasco en este momento, pensando que el pastor tiene que ir a orar, que mi líder tiene que venir, que el pastor ayune, que el pastor ore, porque él es el llamado del pastor. No, mi hermana. Hermano, usted que nos está viendo en este momento, es también para usted. Ya salga del peñasco, ya empiece a buscar qué hacer para el Señor. Gloria a Dios, hermano. Sí, que el Señor a todos nos ha revestido de poder. Así es, así es. Y a veces lo cantamos, dice, me has dado el poder, no tengo de qué temer. Y a la primera no me a la primera salimos corriendo. Y dice, yo sé quién soy. Amén, aleluya. A mí me llama la atención Jesús. ¿Cuánto estuvieron los discípulos en el peñasco que era Cristo? Sí. Estuvieron 3 años y medio más o menos, que fue el ministerio del Señor, pero después los lanzó. Sí, ¿verdad? Así es. Entonces, esta hora, mi amado hermano, mi amigo que nos escucha, si usted no conoce a Cristo, pues métase en esa cuevita de Adulán, ¿verdad? Sí. Y si ya lo conoce y está en el foso, salga del foso y váyase al peñasco, ¿verdad? Y después, ¿qué sigue, hermana? Mire, después sigue aquellos que se esconden en cisternas. Mire, yo cuando leía todo esto me daba risa, ¿verdad? Porque le voy a decir que casi el 60-70% estamos metidos en cisternas. ¿Se ha fijado en eso? Sí, en cisternas, ¿verdad? Porque la cisterna, ¿sabe qué es una cisterna? La cisterna es un hoyo cavado en el suelo, pero no en suelo común, sino en la roca, en algo fuerte. ¿Pero para qué ocupaban esas cisternas? Bueno, para llenarlas de agua y que el agua no se escapara, sino que estuviera impermeabilizado esa agua ahí. El problema es el siguiente, que cuando esa agua quedaba por mucho tiempo ahí, ¿qué pasa con el agua cuando se estanca por mucho tiempo? Aunque esté muy limpita y bien tapadita y que no le haya caído sucio y esté bien, pero ¿qué pasa con el agua cuando ya ha pasado mucho tiempo y el agua sigue ahí? ¿Qué pasa, hermano? Pues el agua agarra mal olor, ¿verdad? Sí. Porque el agua representa la unción que nosotros recibimos. Así es. Entonces, la unción no sirve la que nos da hoy el Señor ya para mañana. No, si usted no la reparte, se rancea. Entonces, algo que el Señor me ha hablado mucho a mi espíritu es, y ustedes lo saben, así porque somos parte del mismo ministerio, es que si hoy el Señor me da una revelación, en ese mismo instante yo trato de pasársela a la congregación,
porque Sí. le digo, Señor, yo estoy soltando la unción, soltando la revelación, soltando lo que tú me das para que venga nueva unción, nueva revelación, nueva frescura del Espíritu, para que podamos caminar en dimensiones de iluminación del Señor, de revelación, de unción, en otros niveles, hermano. Así es. Pero ¿qué hago yo si yo me quedo con una palabra y una revelación o una iluminación que Dios me da? Entonces se rancea. Sí, así no, es. no sirve. Fíjese que han habido revelaciones tan hermosas que el Señor me ha dado, que han corrido hasta fuera del país. Así es. ¿Por qué? Porque hubo ese deseo de no ser cisterna y de que como yo, mío, yo, como aquí, este es mío, solo hay 2 minutos. Entonces, el cristiano en la cisterna. En la cisterna es aquel que solo se acomoda en sus congregaciones, se sienta y miren, esto es gracioso, hasta la misma silla cada sábado, cada domingo que se congrega, va y se sienta ahí a comer, a que se le llene su cisterna, pero al finalizar queda tan lleno de esa cisterna de agua que a veces ya no sirve para nada esa agua. Eso es el cristiano lleno de palabra, lleno de mucha del logo de Dios, pero no del rema de Dios. Exactamente. ¿Verdad? Aquel que no le gusta comprometerse. Amén. Terminamos con la roca, hermano Vicente, Pasivo, porque y estamos para cerrar. agregar que es pasivo, religioso y, Sí. ¿verdad? Y que debemos aspirar a más. Aspirar ¿verdad? a más, sí. Sí, pues la roca dice aquí que anuncia la idea de refugio y salvación, algo inconmovible, grande y fuerte. ¿Y quién será este? Jesucristo nuestro Señor. Aleluya. ¿Verdad? En algunos momentos vamos a estar en la cisterna, en algunos momentos vamos a estar, pero es día de que hoy, en el nombre de Jesús, vamos a cerrar con una oración, amados hermanos, Sí. ¿verdad? Para el cierre. Hoy, Señor, Así es. recordamos, Padre Santo, Sí, Dios. en este día, que Cristo Así es. le ama. Sí, sí. Y hoy, Señor, esta palabra que salga con el rema y la unción tuya, Señor. Cristo le ama a usted. Así es. Cristo está interesado en usted, en que salga de la fosa, en que salga de la peña inclinada, en que salga de la cisterna y usted venga cada día a refugiarse a la cueva de Adulán, al refugio que es Jesucristo. Padre, si hay alguno que no te conoce en este momento, que no sabe de ti, que no ha abierto su boca y ha confesado que Jesús es el Señor, hoy, Padre, ahí donde usted se encuentre, varón, ahí donde se encuentre usted, mujer, que está en el círculo de la religión y que no ha tenido una relación íntima con Cristo y no le ha conocido personalmente, hoy yo le digo, repite esta oración: Señor Jesús, realmente hoy he comprendido tu palabra, hoy se ha quitado el velo, Padre, en el nombre de Jesús, que hoy quiero recibirte en mi corazón como mi Señor y mi Salvador, y que me ayude, Señor, a salir del foso, a salir, Señor, de la cisterna, a salir donde el enemigo me ha metido. Padre, hoy reconozco que he pecado, perdona mis pecados, Señor, dame la salvación, llévame, Señor, a la roca que es más alta que yo, incrústrame, Señor, en esa roca para que yo pueda crecer y me cambies, como dice el Salmo 40, dice: pacientemente esperé en Jehová y Él escuchó mi clamor y me hizo sacar del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso mi pie sobre peña, enderezó mis pasos y puso en mi boca un cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Hoy declaramos, proclamamos y profetizamos que este programa corre la unción del Santo, el rema del Señor, y saetas de salvación vienen y alcanzan su vida, sus hijos y su familia y esta nación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así sea. Amén y amén. Y amén. Aleluya.